Ingeniero, buenas noches, mi nombre es Eva Marinet y en esta oportunidad voy a explicar la actividad que se nos pidió desarrollar. En este sentido vamos a hablar de propiedad de capas. Para generar básicamente este dibujo hemos utilizado varias capas. Como podemos observar, por esta parte podemos notar que se han generado 3 capas para generar este dibujo: capa de anotaciones, capa de dibujo y capa de ejes. Como podemos notar, en cuanto al color, tratamos de utilizar colores diferentes como por ejemplo rojo, verde, violeta. Asimismo, en cuanto al tipo de línea, básicamente AutoCAD siempre nos va a mostrar un tipo de línea continuo. Sin embargo, en esta parte hicimos algunas modificaciones. Por ejemplo, para los ejes podemos notar que viene a ser el tipo de línea ACAD ISO. Asimismo, en cuanto por ejemplo a la capa de dibujo, hicimos una modificación en cuanto al grosor. Podemos notar que tiene 0.30 milímetros. Básicamente es el trabajo que se ha desarrollado, y como un adicional al trabajo es este que desarrollé, que viene a ser un parque. Este trabajo lo desarrollé con la finalidad de poder explicar algunas de las herramientas que tiene propiedad de capas. Así, por ejemplo, la primera que podemos encontrar viene a ser esta, que viene a ser desactivar capa. En ese sentido, nosotros podemos desactivar capa de la siguiente manera, seleccionando el objeto. En este caso quiero desactivar esta capa. Y por otra parte encontramos otro que nos permite activar todas las capas. En este caso, inclusive las capas que habíamos desactivado anteriormente. Por otra parte, en este icono encontramos aislar. Podemos aislar, por ejemplo, esta capa quiero aislar de los muros y la capa de la circunferencia. Selecciono Enter y podemos notar que se nos ha aislado. Por otra parte, existe también la herramienta que nos permite desaislar, y seleccionamos, y como podemos observar nos muestra básicamente todas las cotas del plano. Ahora bien, existe también otro icono que nos muestra congelar, que viene a ser también inutilizar. Nosotros seleccionamos y podemos, por ejemplo, en este caso, congelar una capa. Yo congelo esta capa. Existe también la otra herramienta que nos permite descongelar. Claro, a diferencia de lo que viene a ser desactivar, nosotros podemos notar que en ambas desaparecen. Sin embargo, en cuanto a desactivar y congelar, al momento de que nosotros utilizamos congelar, y si hacemos alguna modificación en capas, básicamente no vienen a ser afectadas. Sin embargo, si tenemos la capa desactivada y realizamos modificaciones de filtro a las capas, estas también van a estar afectadas. Ahora bien, vamos a pasar a este otro icono que viene a ser bloquear. Podemos bloquear capas. En este caso quiero bloquear, y como notamos nos aparece un candadito. Existe también la herramienta que nos permite desbloquear haciendo clic sobre este icono, y básicamente la tenemos ahora desbloqueada. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de definir capa. Por ejemplo, si selecciono esto puedo definir. Ahora notamos que está en una capa de color celeste. Sin embargo, si selecciono podemos notar que ha variado. Ha cambiado a una capa verde. Ahora bien, esta nos permite, por ejemplo, igualar capas. Por ejemplo, yo tengo este muro, tengo este otro, y quiero, por ejemplo, igualar la capa. Pongo Enter y quiero igualar a esta circunferencia, y podemos notar que ha cambiado, básicamente. Entonces, también propiedades de capas podemos observar que existen algunas. Por ejemplo, en este caso, este previo nos permite, por ejemplo, si yo realizo una modificación en cuanto a las capas, por ejemplo, coloco que todas las capas sean de color rojo y pongo aceptar, y yo quiero volver atrás. En este caso lo podemos hacer retrocediendo. Sin embargo, existe esta herramienta que si nosotros seleccionamos previo podemos notar que vuelven las capas a ser como eran antes. Por otra parte, lo que encontramos también en esta parte es que nosotros, por ejemplo, podemos cambiar la capa actual. En este caso, si yo selecciono, tenemos la capa que está en verde, y selecciono este objeto. Pongo Enter y como podemos notar ha cambiado a la capa actual. Asimismo, lo que tenemos dentro de esta parte es, por ejemplo, otro recorrer capas. Podemos observar que nos muestra todas las capas. Por ejemplo, yo selecciono y nos muestra solo la capa que seleccioné, así como se puede observar. Por otra parte, lo que también tenemos es, en este caso, podemos eliminar capas. Por ejemplo, yo selecciono eliminar una capa, y por ejemplo en este caso selecciono eliminar una capa y puedo eliminar esta capa, y como se puede notar desaparecen.
En este caso se elimina toda la capa. Por otra parte, lo que tenemos, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en este caso quiero bloquear este cerco. Pero con esta herramienta nos permite ver, por ejemplo, en este caso, es como un filtro. Por ejemplo, cómo podemos nosotros variar la capa. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos recorriendo, podemos ver cómo va variando. Básicamente lo que viene a ser la capa que ha estado bloqueada. Ponemos desbloquear y vuelve a ser la misma. Ahora, como un adicional al trabajo es el que nosotros podemos, por ejemplo, lo que averigüe es que nosotros, por ejemplo, podemos filtrar, por ejemplo, las capas a través de un documento, el cual nos facilite el trabajo. En este caso tenemos, por ejemplo, todas las capas. Pero yo quiero, por ejemplo, en este caso, por herramientas. Por ejemplo, quiero un filtro. En este caso le voy a poner muro. Va a ser la carpeta muro. Y aquí podemos observar que existen todas las capas. Sin embargo, en esta parte voy a seleccionar solo las capas que voy a utilizar para el muro. Por ejemplo, esta primera capa la arrastro. Esta segunda capa la arrastro. En este caso no se ha arrastrado bien. Como podemos observar, como anteriormente ya lo había arrastrado, en este caso nos muestra la capa. Por ejemplo, quiero que muro esté conformado por esta capa. También puede estar conformado, por ejemplo, por esta otra capa. O esta otra capa. Y como podemos observar, aquí ya tenemos dos. Y si nosotros nos vamos por esta parte, podemos notar que nos muestra las dos capas, incluida la capa actual. Por lo que esta parte de filtrar nos facilita al momento de diseñar, por ejemplo, planos con bastantes capas, porque nos permite seleccionarlas. Básicamente es todo el trabajo que quise explicar, espero que les haya gustado.